Bien, pues comenzamos con la narración de las 21 etapas que tendrá este Giro de Italia, en la edición número 100 de esta carrera. Y bueno, pues comencemos por pues, narrar la primera etapa, obviamente, y poco a poco iremos hasta la 21. La primera etapa, la verdad es que, bueno, pues será una toma de contacto de los ciclistas que simplemente pues estará más o menos de transición, aunque eso sí, en estos 203 kilómetros los sprinters se jugarán la maglia rosa, algo que seguramente más de uno está deseando conseguirla. A mi modo de ver, el favorito en esta etapa es Caleb Ewan y bueno, pues tendrá sus posibilidades el resto de los sprinters como Andre Greipel, Fernando Gaviria o Marcel Kittel. La segunda etapa más de lo mismo, una etapa larga de 208 kilómetros, como veis en pantalla, donde se llegará a Tortoli y bueno, pues, una etapa donde habrá más montaña que en la anterior, pero que a priori se llegará con fuerzas intactas y se disputará la etapa al sprint, a no ser que haya alguna fuga que lo veo extraña siendo la etapa 2. La etapa 3, una etapa muy fácil, 148 kilómetros, donde de Tortoli se llegará a Cagliari ya el día 7, cosa que, bueno, pues una etapa bastante sencilla, como veis en pantalla, simplemente llano, 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 todo llano, por lo que podemos decir que habrá un sprint final seguramente. El lunes 8 será un día de descanso, un día de tránsito donde viajarán ya a Italia, a la península italiana, donde, bueno, ya el martes se disputará una etapa bastante dura, con el final en Etna, una de montaña y así, donde Nairo Quintana se presume principal favorito. Como veis, final en alto, el primero de este Giro de Italia ya en la etapa 4, bastante pronto, cosa que, bueno, la verdad es que para mi modo de ver me sencilla, esa me alegra, ¿vale? Ya nos estamos adentrando ya al Giro de Italia, ya la carrera, la etapa 5, una etapa sencilla, 157 kilómetros, que se llegará a Messina, pero que ya, bueno, pues los ciclistas ya están un poco mermados y podría llegar a alguna fuga, aunque viendo el perfil como lo veis, es un poco sencillo al ser los últimos 100 kilómetros bastante llanos. Pero bueno, todo es posible y llegará la etapa 6, casi aproximándonos a la semana de competición, donde estos 207 kilómetros, una etapa larga, donde habrá bueno, pues una media dificultad al final de la etapa, como veis, que puede hacer que haya alguna sorpresa, pues, ¿cómo se dice?, emboscada, que pueda aprovecharlo algún ciclista de los no favoritos, creo yo. Pero no habría problema para que hubiese un sprint, aunque ojo. La siguiente etapa, el día 12, una etapa sencilla, eso sí, etapa larga, las etapas llanas son largas, que eso al fin y al cabo hace mucha dureza. Como veis, la etapa 7, pues sencillamente tiene ahí una dificultad montañosa, pero bueno, nada más que comentar, yo veo un sprint, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla la carrera. Ya metidas en la segunda etapa de carrera, perdón, segunda sección de carrera, un sábado ya, 189 kilómetros, etapa durilla, eh, pues aunque parezca que no, 189 kilómetros con estas dificultades montañosas y sobre todo el piquito ese que veis al final dará mucho que hablar y que mover alguna estrategia. El día 9, bueno, el día 9 de carrera, la etapa 9, también vamos a ver una etapa corta, un domingo, etapa corta, 139 kilómetros, pero ojo con esta etapa, Ojo porque, bueno, pues como veis, tremendamente dura, sobre todo, bueno, pues eso, el último puerto, el resto, pues es como la etapa del Tour de Francia de este año, bueno, el día 15 de descanso, ¿vale? Pero digo, es como la etapa del Tour de Francia de 2016 del Momentum, que fue llano, llano y llegan al Momentum. La etapa 10 ya etapa 10, una contrarreloj, la primera de dos en el Montefalco de 39 kilómetros, bastante propensa para aquellos escaladores que se le da mal las contrarrelojes, pues debido a que hay montaña, como veis, pueden intentar no perder tanto tiempo, pueden intentar no perder tanto tiempo y recuperarlo en las etapas siguientes, que hay mucha montaña y comenzará ya, pues a partir de la etapa número 11, como vemos en pantalla, pues ya empieza ahí la dureza, empieza ya lo bonito del Giro de Italia con 4 puertos de montaña que ya empieza a olerse a montaña, empieza a oler la dureza que sinceramente hay ganas.
Como vemos, la etapa número 12 de las más duras, 237 kilómetros, que no es tontería, bueno, pues con dureza, porque no es tontería 237 kilómetros ya a estas alturas de carrera para mi modo de ver, ¿eh? Eso sí, como vemos, es muy llana, pero ya 200 kilómetros entre las piernas, sinceramente, es muy duro, pienso yo. 162 kilómetros al día siguiente, el 19, que sería ya un viernes, pues la decimotercera etapa no tiene nada que hablar, simplemente habrá un sprint seguramente, a no ser que se quieran tomar este día en calma en el pelotón, pero bueno, a priori sprint. Más tarde llegará la etapa número 14, más tarde no, al día siguiente, día 20, sábado día 20, 131 kilómetros, cortita, pero dura. Cortita pero dura, como vemos ahora mismo en pantalla, donde bueno, pues termina en final, en alto, y veremos otra vez a los grandes gallos disputando la etapa seguramente y disputando algún segundito y tal o minuto para bueno, acercarse al líder o aventajar a sus rivales. En la etapa del domingo, bastante interesante, la etapa decimoquinta, donde con esos dos pasos puede haber algún movimiento estratégico de los diferentes equipos que quieran recortar distancia. Bastante interesante esta etapa, la verdad, pero lo malo es que se corona tarde. Pero bueno, ya el lunes 22 habrá día de descanso, cosa que vendrá muy bien para las piernas, porque ya estamos entrando en perdón, la última semana donde hay dureza a tope. Empieza en el final en Bormir, donde, como veis, tapa, bueno, sub y baja total, 237 kilómetros, dureza, puertos de primera, pues, como veis, mucha dureza, donde, a mi opinión, habrá mucha distancia, o sea, mucha pérdida de tiempo por parte de diferentes ciclistas. Pero bueno, ya se llegará a la etapa número 17, una etapa pues también dura, pero respecto a la anterior no me parece tan dura. Eso sí, tendremos un final en alto, medianamente en alto, porque, bueno, no me he visto aún el porcentaje de la subida, pero bueno, parece ser leve, pero siempre subiendo. Y llegamos ya a las últimas etapas, las más duras, la siguiente, día 25, esta ya sí que tiene su miga, ya sí que tiene además su final en alto, tiene su dureza, bueno, qué decir de esta etapa número 18 con final en Ulrich. Una etapa bastante dura, bueno, pues con una subida de 9 kilómetros al 6,8% de desnivel, donde Vincenzo Nibali o un Thibaut Pinot podría ganar. Ya la etapa 19 con final en, bueno, pues 191 kilómetros, un final en Piancavalo con 15 kilómetros de subida al 7,3% de desnivel. Sinceramente hará que esta etapa sea de las más duras, creo yo, del Giro de Italia, con un final en alto, donde aquí seguramente gane el líder de la carrera y se lleve el maillot ya consolidado, para que en la etapa número 20, con un final en Asagio, un final eh, donde se corona la última, bueno, el último puerto a 15 kilómetros de meta, como veis, ahí está el último puerto, pero luego no hay bajada, como veis, sino es un llano extraño donde, bueno, pues dolerán muchísimo las piernas, y ese puerto que veis es de 14 kilómetros al 6,7 de media. Así que llegaremos ya a Milán con una contrarreloj, la segunda, como he dicho antes, hay dos, que será de 28 kilómetros, un poquito más corta que la anterior, que eran 39, pero esta, como veis, totalmente llana, donde sin duda alguna los contrarrelojistas se llevarán el triunfo, y veremos cómo queda la general. Así que esta es bueno, pues el recorrido, donde habrá dos contrarrelojes, 6 etapas con dificultad baja, 8 de media dificultad y 5 con gran dificultad, y donde desde aquí, desde Pasión Ciclista, veremos todas las etapas y disfrutaremos de ellas. Así que os esperamos que mañana comience este Giro de Italia. Nos vemos mañana, nos vemos en la salida.
conectar el Giro de Italia. Hasta luego.